Hola, bienvenidos a Aimless Podcast, donde dos amigos aprendices de todo, pero maestros de nada, siguen hablando sobre temas de entretenimiento y ocio audiovisual. Aimless On. En la historia de la música popular se han compuesto cientos de miles de canciones, piezas sueltas con temáticas, ritmos y duraciones inmensamente variables, diseñadas muchas veces para brillar por 3 minutos y luego desaparecer. Sin embargo, existen creadores que decidieron romper ese molde, artistas que entendieron que una sola canción no era suficiente para contener una gran obsesión, un drama teatral, una distopía futurista o los rincones más oscuros de la mente humana. Es ahí donde la música cambia de escala y las canciones dejan de ser piezas aisladas para convertirse en los capítulos de una historia mayor. Nos referimos, sin duda, a los álbumes conceptuales. Hoy, en Aimless Podcast, nos sumergiremos en álbumes diseñados como experiencias completas, desde óperas rock que definieron el género, hasta odiseas espaciales de hip hop y viajes sonoros que expandieron nuestra percepción. Discos que no se escuchan en aleatorio, obras que te exigen sentarte, apagar el mundo y dejarte llevar de principio a fin. Aimless On. Hola, bienvenidos a Aimless Podcast. Mi nombre es Arturo y mi amigo y compañero a la distancia es Eden. Cuéntame, Eden, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, ya saliendo de este mes de Star Wars y empezando un nuevo mes con un nuevo tema. Pues mira, vamos a hablar, Eden, de álbumes conceptuales. Y esto, al tener un proyecto audiovisual o auditivo, pues es normal en enfocarlo o llevarlo a cierto rumbo o en una perspectiva. Pero cuando hay un rubro, cuando hay un tema, una rúbrica que les parezca más interesante que otro, vasto en contenido, lo suficiente para rascarle, sacas tu álbum conceptual. Y bueno, ¿qué es un disco conceptual? Pues es un álbum musical enfocado únicamente por una narrativa o una idea central, donde las canciones no son independientes, sino capítulos de una obra completa. Digo, a diferencia de los álbumes normales o convencionales, pues estos exploran un concepto, una historia, una atmósfera o una lírica a través de todo el proyecto, ¿no? Y pues son diseñados para escucharse en cierto orden. ¿Tú crees que haya algunos puntos como para identificar esta clase de álbumes? Creo que lo que mencionas es interesante, ¿no? Que pareciera que son diseñados para escucharse de inicio a fin, sin saltarse canciones, sin meterle pausas, por así decirlo, ¿no? O sea, son álbumes que requieren tiempo para escucharse y que, si bien podrías pensar que necesita cierta calma, ¿no? O estar prestando atención únicamente, porque aparte pues giran en torno a un solo tema, ¿no? Entonces, pero aún así creo que hay excepciones, ¿no? Hay canciones que van a destacar sobre el resto de las otras y también temas que van a ser tus favoritos, ¿no? Sí, definitivamente. Y digo, aquí hay como 4 puntos, ¿no? Para a lo mejor que identifiquemos o que sepas que es un álbum conceptual, ¿no? O hay 4 puntos para saber o llevar esta clase de proyectos. Pues el número 1 es la narrativa, ¿no? Que pues, va a contar una historia con un principio, un nudo y un desenlace, que pues va a ser un tema único, ¿no? Unificador, ¿no? O sea, que va a explorar un tema político, social, emocional, sobre de lo que vayan a tratar las líricas. Ciencia ¿no? ficción. Exacto. Viaje alucinógeno, introduce aquí lo que tú quieras, ¿no? La cohesión sonora que va a ser a menudo, pues la música, la producción y la estética visual también, ¿no? Que mantienen pues esa atmósfera, ¿no? Porque muchos de estos incluso iban acompañados con otro tipo de materiales, ¿no? Por eso menciono claro. audiovisual. Y pues que es una experiencia inmersiva, ¿no? Entrecomillado, claro está. Porque pues lo coinciden como una obra total, ¿no? Más que como una colección de sencillos o como una colección de canciones. Pues mira, ahora bien, toda esta avalancha de cosas mezcladas y comprimidas en un disco de 90 minutos o en un vinil de 2 caras, pues tiene resultados varios, ¿no? Dependiendo de la época, tendencias y pues de la salud de la banda. Sí, Así, totalmente. Tienes pues, resultados ahora sí que los resultados pueden variar, ¿no? Así es.
¿no? Y pues así que abajo lo nuevo y arriba el núcleo, ¿no? ¿Qué te parece si comenzamos? Claro, adelante, vamos a Va. platicar sobre algunos álbumes interesantes que manejan este sentido de obra conceptual, ¿no? Y sí. Y mira, déjame empezar con la JP Metallica, que es Judas Priest, que después de reunirse en los 2000 y hacer un álbum de reunión maravilloso, que fue el de Angel of Retribution, pues pusieron sus esfuerzos en gestar un álbum que tendría como eje focal al profeta visionario y loquito del centro, Nostradamus, ¿no? Para lanzar Nostradamus en el 2008, ¿no? Que son 2 discotes de puro Nostradamus. La recepción fue tibia, el sencillo fue bueno, sin embargo, pues fue muy reiterativo. Incluso en su gira promocional había un par de canciones de ese álbum y del anterior, irónicamente, tenían más, ¿no? Y digo, creo que ni el profeta vio venir ese descalabro. Pues por lo regular Judas Priest y compañía hacen ese ejercicio de darle historias a sus mascotas de las portadas, ¿no? O sea, 1 o 2 rolas. Dígase al Painkiller, a Helion, el de Defenders of the Faith, al Jugulator, etcétera. Pero aquí creo que es mucho 2 discos de lo mismo. Sí, exactamente, eso es a lo que iba yo. O sea, creo que como álbum conceptual funcionaba, pero fue demasiado ambicioso, ¿no? Aparte, Judas Priest nunca había hecho un álbum tan extenso, ¿no? O sea, disco doble está, pues digamos que era muy complicado el reto, ¿no? Y también pensando que estaban retomando la carrera, ¿no? Como bien lo dices, el álbum anterior fue su álbum de reunión. Pues siento que todavía estaban bastante fríos, ¿no? En ese sentido. Sí. Siento que a lo mejor muchos eran maquetas glorificadas, pero bueno, eso a mí no muy experto oído, para nada experto oído. Vámonos a ir unas décadas atrás, en el lejano 1996, la doncella de hierro, Iron Maiden, después de ya tener varios éxitos consecutivos, se dieron a la tarea de afrontar su siguiente grabación, pues enfocada en el libro de Orson Scott Card y la muerte de la psíquica Doris Stroke, que pues llevaría el título de la placa, ¿no? El libro así se llama, Seven Sons of the Seven Son, ¿no? Que era, y paradójicamente era el 7º álbum de la banda, entonces pues ahí toda esta mística, ¿no? El 7º hijo del 7º hijo. Profecías y cosas locas fueron lo que le encargaron a Derek Rick, que fue el que hizo la tapa del álbum, que ya había hecho anteriormente otras para Iron Maiden, y pues está llena de easter eggs, cosa que si ya lo tienes en digital pues ya le pierdes demasiado. Ese sí fue hecha para apreciar en un vinil, creo yo. Clásicos de este disco se desprenden y bueno, esto sí tiene la peculiaridad de que se pueden escuchar por separado y dentro de un set encajan perfectamente, sin tener que retirar más para que sean coherentes. O sea, sin tener que ser reiterativos para que sean coherentes. Aquí pues sí jugó a favor la producción, el formato en el que giraba Iron Maiden en ese entonces, que era pues cuando traían ese set de estadio, ¿no? Enorme y todo. Digo, cosas de la producción más actuales y más conceptuales de Maiden también descuidan ese apartado sonoro sin descuidar tu sueño, ¿no? Porque sí son muy, muy reiterativos, son difíciles de escuchar, ¿no? El Senjutsu, creo que es el último, el que es como más japonés, el que es más mexa, Book of Souls, no me acuerdo. También, híjole, sí son más complicados de escuchar, ¿no? Sí, creo que más bien a diferencia del de Judas Priest, en Iron Maiden estaba en gran forma, ¿no? Sí, estaba como una alineación, pues por así decirlo, clásica. Sí, la icónica. El Bruce Dickinson con mucho poder en la voz. Y sí, creo que musicalmente estaban en un muy buen momento, ¿no? Aparte de lo que mencionas, que era como
todas sus giras de estadios también eran muy populares en ese momento. Y ahorita, pues creo que ya nada más en México, ¿no? Sí. Casi. Bo Berlin le produce un disco conceptual a Alice Cooper. Esto para salirse de un contrato, o sea, para terminar con el contrato discográfico que tenía con Warner. Y pues es una etapa llena de excesos, sustancia, despidos, divorcios, por la que atravesaba la carrera de Alice, y que pues llega a gestar este disco conceptual que se llama Da, que te da un poquito de contexto de cómo va, ¿no? Ajá, de a qué se refería, ¿no? Esquizofrenia, violencia y suicidio, ¿no? Es de lo que va esto. Sale este récord y que llevó a Alice a la rehabilitación, ¿no? Para bien. Y aquí acoto, o sea, no todo lo conceptual de Alice es malo, porque también tenemos el Schools Out, el Welcome to My Nightmare. De hecho, tiene 2 Welcome to My Nightmare. El segundo no es tan... Me gusta a mí, pero siento que no debió de haberlo como que de segundas partes. Sí, está sobrado. Está un poquito sobrado. Y el que también me gusta mucho, que es el segundo de la carrera de Alice como solista, que es el de Goes to Hell. Este que tiene como la portada verde. Ajá, sí. Pues que va a tratar de... Pues es un sueño tal cual, pero es este inicio a fin de cómo Alice, por sus malas decisiones, pues se va para abajo, ¿no? Para el sótano y... por toda su vida de excesos y rock and roll, ¿no? Y pues este sí va enfocado a narrar el viaje, ¿no? Y pues más que ser reiterativo sobre un solo tema, cuenta esta historia que también lo puedes abordar, o bueno, lo puedes escuchar por separado y suena bien. Sí, y bueno, también recordemos que Alice Cooper tiene como su historial de álbumes conceptuales, ¿no? Como que a él sí le gusta todo este formato, por así decirlo, ¿no? Y va un poquito con... Sí, o sea, definitivamente le gusta porque el shock rock viene de eso, ¿no? De un concepto, ¿no? De una historia. Sí, claro, y también... aparte también como para ponerlo en escena, que es algo que siento que es muy importante también en la música, ¿no? De Alice Cooper. O sea, el que puedan reinterpretar todos estos álbumes en vivo, unificando una escenografía o una temática, que en este caso pues es el terror, por así decirlo, ¿no? Entonces le ayuda bastante que el que sea, por así decirlo, monotemático. Monotemático, así es. Y que también ahorita a lo mejor vamos a platicar un poquito de eso progresivo, que va en lo mismo, ¿no? O sea, el género progresivo va sobre de la misma línea, van de la manita. Otro que parecería, güey, que todos sus discos son conceptuales, es Ronnie James Dio, ¿no? En su carrera en solitario, porque pues tú ves la portada y las líricas y pareciera que todos son epopeyas épicas, magias, dragones, reyes y reinas, etcétera, ¿no? Pero pues estás muy alejado de la realidad, ya que pues aunque por lo visual y la lírica pareciera que van en ese rumbo, no fue hasta el 2000 que Dio lanzaría, y con la banda Dio en solitario, Mágica, que es una ópera medieval rock enfocada pues en una historia, epopeya en un planeta lejano llamado Blessing, con el héroe Ariel, y Mágica, un libro de conjuros, hechizos, dragones, ya con una alineación no tan mágica, ya media parchadona, que lo destaca Jimmy Bain, que es el original de Dio y que estuvo con él en Rainbow, el guitarrista Craig Goldie, que ya tenía de discos anteriores Dio, pues a lo mejor ese sería como su punto más flaco. Es muy orquestado, igual como que va sobre de esa línea fantástica, como si fuera una ópera rock fantástica. Por ahí tiene incluso un tema que está bien raro, porque hasta le mete como esa onda de sintetizadores y voces robóticas y muy sci-fi, más sci-fi. Y
pues quedó pendiente la continuación. Querían hacer trilogía, ¿no? Pero pues ya, ya no fue. Y pues no sería el planeta que quisiera volver, ¿no? Si me llamaran como Pucci. Sí, totalmente. Aquí incluso funcionan las rolas en solitario porque yo primero las oí en compilados y funcionan más o menos. Y ya dentro del concepto de ópera rock, que también va a ser algo que vamos a ver ahorita en reiteradas ocasiones, pues ya no tantísimo, no me agrada tanto ese concepto. Y los que siguen, que digo, tienen una amplia carrera musical y con ese momento agua al cuello, lo que empezó como su experimento cinematográfico de Gene Simmons culminaría en el álbum conceptual de Kiss. Y eso, Kiss imitando a la producción de Pink Floyd, de Emerson, Lake and Palmer, etc. Porque era un momento donde Kiss ya se había separado de Peter Criss y Ace Frehley ya le estaban dando el cortón, ¿no? Incluso en este disco ya dice Ace, ¿no? Que todo lo que él aportó, pues nada más lo enseñó y no usaron nada. Ya sin Peter Criss y con Ace Frehley ya a punto de separarse, pues esta epopeya y ópera rock que se llamó Music from the Elder, pues tenía orquestas, coros operísticos, sonidos medievales, peleas, y pues lo volvió un álbum pretencioso, soberbio en su momento, pues que ocasionó la fractura que se necesitó de años, cambio de sonido y de miembros para que Kiss volviera a ser relevante. Te digo que algo de lo que mencionas, que es un álbum pretencioso y soberbio, digo que es algo no tan complicado pensando que tienes en la misma banda a Gene Simmons y a Paul Stanley. Aquí inclusive Lou Reed colaboró con un tema que creo que es el que más me gusta y el más representativo, y no por el álbum, güey, es porque sale en el Unplugged y es buena, la de A World Without Heroes. Tan malo fue que no giraron ese disco y nada más fueron como presentaciones en tele o cosas así, y iban 3 Kisses, güey. O sea, aquí hasta el Paul Stanley tenía que hacerlo solos porque ya no iba Ace, ¿no? Así de tan padre estaba todo por ese entonces. Órale, entonces ¿no? Ese fue el último álbum de Ace Frehley con Kiss. Sí, okay. Sí. Se sabe malo incluso por los mismos miembros de Kiss, ¿no? Mal recuerdo. Hablamos de Lou Reed y bueno, en el 2011 Lou Reed y Metallica hicieron un mashup que nadie pidió y que nadie quiso volver a mencionar, ¿no? Basado en las tragedias escritas por Frank Weddering sobre Lulu, una bailarina abusada. Esto ocurre y son dos cosas que son fabulosas por separado, pero juntas para nada, ¿no? Lou Reed, el ex Velvet Underground, y Metallica, la banda que casi te demanda por bajar sus canciones, ¿no? Estos pues se juntaron en una ceremonia del Hall of Fame, ¿no? El Rock and Roll, tocan en vivo y como compas en fiesta deberíamos de grabar algo, pues de ahí surgió esto, ¿no? Lulu, como disco de Metallica es malo y como disco de Lou Reed es raro porque son maquetas de Lou Reed con arreglos de Metallica, líricas del ex Velvet Underground y coros de James Hetfield por ahí. Se sienten como maqueta sobre maqueta, se siente tedioso y con pocas ideas interesantes. Este fue el último disco de Lou Reed, incluso falleció 2 años después de su concepción. Quién sabe, era tan malo que se lo llevó. No te tocaba, carnal. Sí, ese álbum recuerdo que tuvo mucha controversia, ¿no? Precisamente por lo extravagante que fue, ¿no? O sea, yo no creo que no puedo decir si es bueno o es malo. Lo he escuchado por mucho un par de veces y creo que para nada es mi favorito. Recientemente creo que lo estaban tratando de reivindicar y como que salvar sí, de eso, ¿no? Y todo, no, si lo escuchas de esta manera y si ya leíste tal libro y viste tal película, a lo mejor ya le vas a entender, ¿no?
Sí, de eso sí me acuerdo, que tiene muy poco, que le querían jugar al traje nuevo, bueno, o al traje ya viejo del emperador, ¿no? De que Exacto. si no le entendiste, no es que es Es malo, porque güey, eres es un porque... ignorante. Exacto, exacto, ¿no? Y no, a mí sí se me hizo tedioso, o sea, como disco de Metallica, inclusive venían de juntarse con el Big Four, ¿no? Con Slayer, con Megadeth, venían de un buen disco y ¿Qué fue? se ¿Dead sienten Magnetic? No, el yo Dead no, Magnetic, ok, sí, no exacto, recuerdo en qué momento es salió. 2011 y Ok. fíjate que ahí ya fue cuando sacaron un EP se llamaba Beyond Magnetic, que eran como sus maquetas, eran 4 maquetas de, de lo que le sobró del Dead Magnetic. Y se siente igual que el Lulu, o sea, como que estaban sobradas, ¿no? A mi entender, a mi gusto, ¿no? Ok, Yo no detesto el Metallica como tú, pero no me rifo un tiro por ellos, ¿no? claro, sí. Es justo a lo que iba. Te iba a decir, Definitivamente. qué raro en Metallica, iba yo a Ajá, decir. y bueno, ya para dejarte hablar, te quiero platicar de Tommy, de The Who. Pues sale al mercado a finales del 69 y pues nace como esta necesidad de Pete Townshend, primero de llenar un espacio de 10 minutos, ¿no? Del álbum anterior y contar una historia, una epopeya rock sobre maltrato infantil a su manera, con canciones de 3 a 4 minutos. Esta sale en 2 discos dobles y con el pasar de las canciones no llega a ser reiterativo. Son 4 ladotes de vinil, aguas, ¿no? La historia va de Tommy, el protagonista y el que lleva el nombre de la grabación, que es un niño que pues es engañado por sus familiares, drogado por una prosti, que le prometen devolverle la vista, cómo va perdiendo sus sentidos, cómo su vida cambia, sus maromas con el pinball y su milagrosa recuperación, ¿no? Spoiler alert. De aquí se desprenden himnos del rock, como It's a Boy o Pinball Wizard. De no ser porque las canciones se pueden consumir por separado y no como un todo forzoso, pues triunfó en los charts y tiene infaltables en los setlists de The Who. Incluso se llegó a tocar por aniversario completo y con invitados, ¿no? Haciendo como toda esta ópera rock tal cual. Tiene adaptaciones, esas desconozco, no he visto ni la película ni la obra de teatro, etcétera, ¿no? Sí. Doble platino nada más. Y es ese ejemplo de que no necesariamente todo lo que esté en más de un disco es malo y pues no todo lo en quererte contar una historia de principio a fin, porque es desde que nace Tommy hasta pues, ya su vida al doctor y etcétera, es malo, no necesariamente. Sí, y yo creo que también sirvió como un preámbulo para el siguiente álbum conceptual que tuvo The Who, ¿no? El Cuadrofenia. Uh-huh. Y no Exacto. sé. Y pegaba en vivo, incluso en esas giras, se supone que el set eran las rolas, parte de las rolas, pero las tocaban así por separado, ¿no? O sea, no llevaban el orden del disco. Entonces, Órale. se podía consumir así. Como piezas autoconclusivas, ¿no? Dijeran. Exacto. Órale. Exacto. Bien interesante. Y tú, Eden, cuéntame, ¿tú tienes algunos ejemplos de discos conceptuales? Pues sí, creo que cuando hablas de álbumes conceptuales, o al menos en mi caso, lo primero que te viene a la mente son rock progresivo, ¿no? O sea, creo que ellos fueron de los primeros pues en explotar este tipo de no sé cómo decirlo sin utilizar la palabra concepto, pero bueno, creo que álbumes muy importantes como el In the Court of the Crimson King de King Crimson, el The Lamb Lies on Down Broadway de Genesis, el Thick as a Brick de Jethro Tull, pues ahora son prácticamente como clásicos, ¿no? A pesar de que manejan un tema o una temática de concepto, ¿no? Y de ahí se desprenden, bueno, creo que Pink Floyd es uno de los exponentes más interesantes, ¿no? Sobre todo creo que The Wall fue como
el parteaguas de su carrera en que se volvió algo masivo. Si de por sí eran muy grandes, creo que eso los catapultó de plano hacia la estratosfera del rock, ¿no? Y bueno, pues también dentro de todo el rubro progresivo y demás cosas estuvo toda esta parte del rock progresivo italiano, que también hicieron infinidad de discos concepto, ¿no? Hay uno de una banda que se llama traducido al español, porque no quiero hacer el ridículo intentando hablar italiano, que no tengo la remota idea de cómo sea, que se llama El huevo de Colón, ¿no? Que habla sobre el cómo Cristóbal Colón fue a negociar con la reina para obtener fondos para hacer el viaje de descubrimiento a América, ¿no? O sea, cosas tan, ¿cómo decirlo? Tan banales. ¿De clase o de historia? Pues yo pienso que también es un tema pues bien banal, ¿no? O sea, no tendría yo el interés en hacerlo, pero bueno, musicalmente es llamativo, ¿no? Aunado a que como no sé italiano, pues solamente me quedo con la parte musical y es impresionante, ¿no? Está la premiata Forneria Marconi, está Leorm, que también tiene un álbum sobre planetas que es ciencia ficción. Entonces, creo que sí da el concepto de álbum concepto, vaya, es muy amplio y fue explotado hasta el hartazgo por todas estas bandas de rock progresivo, ¿no? Y bueno, regresando a Pink Floyd, yo quiero platicarte del Animals, que creo que es mi álbum favorito de Pink Floyd, ¿no? Este fue un álbum que publicaron en 1977, es el 10º en su discografía y creo que fue el álbum que le sirvió de calentamiento para que 2 años después lanzaran el The Wall, que ya es, como te lo mencioné hace un momento, ya es una epopeya conceptual que raya en lo exagerado, ¿no? Es muy llamativo, pero también es exagerado. El álbum fue escrito por Roger Waters, tomando como referencia el libro Animal Farm o Rebelión en la Granja, como lo conocemos, del escritor George Orwell. Las letras son un clásico Roger Waters, ¿no? Criticando al capitalismo y a la alta sociedad británica de finales de los 70. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el concepto? Pues Roger Waters divide a la humanidad en 3 tipos de animales: los cerdos como políticos y gobernantes, los perros como empresarios y hombres de negocios, y las ovejas como la clase trabajadora que sigue órdenes sin cuestionarse. La música es mucho David Gilmour brillando de una manera increíble en cada uno de los temas, ¿no? Que van desde los 10 minutos hasta los 17 minutos. Tiene, creo que, de los solos más agresivos que puede haber en la discografía de Pink Floyd. Y pues bueno, para complementar la espectacularidad del álbum en cuanto a música, pues tiene una portada que fue diseñada por Roger Waters y por Storm Thorgerson del estudio Hipgnosis. Si recuerdas, es el cerdo inflable que vuela sobre las torres de la central eléctrica de Battersea. Y bueno, continuando con estas epopeyas, te quiero platicar también sobre el Time de la Electric Light Orchestra de 1981. Este fue el 9º álbum de la ELO y es una obra de ciencia ficción de principio a fin. ¿De qué va? La historia te narra como la epopeya de un hombre que de manera inexplicable es transportado al año 2095. Ya no estamos tan lejos. El álbum relata su asombro y la melancolía en este futuro hipertecnológico, ¿no? Algo que de cierta manera ya estamos viviendo, ¿no? Y aunque vive rodeado de lujos futuristas como satélites artificiales e inclusive tiene a su disposición una mujer androide perfecta, él solo extraña desesperadamente a su novia de 1981 y la simplicidad con la que vivía en el pasado, ¿no? Este álbum fue prácticamente grabado únicamente con sintetizadores. Inclusive los violines y chelos que habían hecho popular a la orquesta de luz eléctrica fueron utilizados prácticamente en un par de temas, ¿no? Y fueron reemplazados por sus homólogos digitales. Este álbum como tal se convirtió en una enorme influencia para el synth pop, el new wave, y también sentó las bases como estéticas, por así decirlo, de lo que hoy conocemos en la cultura pop como el fenómeno retrofuturista o el synthwave.
Entonces, sin duda es un álbum bien interesante. Y también la Electric Light Orchestra después hizo varios álbumes conceptuales, pero en mi particular gusto, este es mi favorito. Y de ahí me voy a regresar unos cuantos años a 1974 para platicarte de el Autobahn de Kraftwerk. Este fue su cuarto álbum de estudio y destaca en su discografía porque es en el que se separaron ya del krautrock, ¿no? O esta música vanguardista de ruiditos y cosas ahí raras, y ya le entraron de lleno a la música electrónica, ¿no? Utilizaron casi exclusivamente sintetizadores y cajas de ritmos que ellos mismos construyeron, ¿no? Si recordamos, creo que una característica importante de Kraftwerk en su discografía es que también innovaron creando instrumentos, ¿no? Cosas que también haría Björk, por ejemplo. También ella tiene esa característica que crea cosas para que suenen como ella se imagina que suenan, ¿no? Entonces, regresando a Kraftwerk, el concepto del álbum es como una celebración del viaje a través de la Autobahn, que es una autopista muy famosa en Alemania que no tiene límite de velocidad. El tema con el que abre, y que es el tema principal del álbum, dura más de 22 minutos y está diseñado meticulosamente para recrear la experiencia exacta de un viaje por carretera en un coche de época, o bueno, de aquella época, ¿no? Desde cómo encienden el motor, cómo sintonizan la radio para ambientar su viaje, y pasan por el andar constante sobre el asfalto, el sonido que hacen los zumbidos de carros que vienen a contrasentido, el sonido de los neumáticos. Sí es como toda una experiencia, ¿no? El Autobahn. Ok. Y pues mira, hay discos de conceptuales para echar para arriba, y si no, Sí, nos podríamos llevar totalmente. todo el programa tirando nombres, pero nada más vamos a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, tenemos el Freak Out de Frank Zappa, que también es conceptual. Ese el 2112, que pues es una pues apocalíptico, todo esto. Sí, es ciencia ficción totalmente. Ciencia ficción, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Muy robótico todo esto. El Sargento Pimienta también es conceptual al final del día. Downward Spiral de Nine Inch Nails. A mí no me gusta, pero existe. Y Dos Partes de Metrópolis de Dream Theater, ¿no? Esa cosa, ajá. Bueno, sí, pues creo que esa cosa que ni sentimientos tiene. De Dream Theater creo que también basaron eso, ¿no? En ser conceptuales totalmente, ¿no? Y así inclusive hay géneros de los que no te imaginas que pudiera haber como álbumes concepto, ¿no? Bueno, está lo que hizo Halloween con el Keeper of the Seven Keys, también como se diga. Lo que hizo King Diamond, exacto, ¿no? Que también el Abigail, lo que hacía el Tobias Sammet con Avantasia, lo que hace Iced Earth, ese yo nunca le he entrado, pero bueno. El Tarkus, ¿no? De Emerson, bueno, sí, Palmer, eso también. Ya son palabras mayores, ¿no? Y bueno, Eden, yo te quiero preguntar, ¿neta es necesario un disco de un solo tema? Yo creo que se escucha muy... podría escucharse muy sangrón o muy... no sé cómo decirlo, pero pues si las ambiciones estéticas o musicales de los músicos están ahí, pues claro que es totalmente necesario. Hay cosas que se hacen por contrato, ¿no? Como el de Kiss, que ellos lo que quisieron hacer fue como que, esto está pegando, bueno, vamos a irnos a ese lado, ¿no? Pero pues creo que también hubo lo que hizo King Crimson, ¿no? Al inaugurar un género como el rock progresivo, que pues realmente estaba dentro de sus ambiciones contar una historia de principio a fin, ¿no? O lo que mencionábamos de Pink Floyd, ¿no? Bueno, pues tengo este concepto, o mi base es este libro, ¿no? Entonces, claro que, como lo mencionaste, necesita tener un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? O sea, no puedo que sea solamente una canción, ¿no? O sea, tiene que ser un todo, por así decirlo, ¿no?
Entonces hay estos álbumes conceptuales, te decía, como de géneros tan dispares como el hip hop, ¿no? Como lo que hizo Ghostface Killah o Doctor Octagon, que se creaban personajes y una historia, ¿no? Ahí dentro de eso, ¿no? O sea, O que Ghost, en ese... ¿no? En años recientes, igual, Ajá, su sí, lore. sí, que necesitan ser contados como tal, ¿no? Como Ujú. un cuento, ¿no? Una novela, por así decirlo, una audionovela. ¿O Y tú qué ahora, pensarías? pues mira, a mí en mi personal punto de vista no me agradan tanto porque luego sí suelen ser reiterativos y son pocos como el de Who o el de Iron Maiden que sí se pueden consumir por separado. Y eso, a mí por eso a lo mejor el progresivo no es mi género favorito. Sí me gusta King Crimson, Emerson, algunas cosas. Y los conceptuales, los álbumes conceptuales no me suelen gustar porque sí tienes que consumirlo toda la experiencia, ¿no? Y si no me gusta, pues luego no sé si soy yo o son ellos, ¿no? Pero bueno. Y ahora, Eden, una pregunta. Si tú tuvieras que sacar un disco conceptual, ¿de qué sería? Así, por contrato, por esto, lo quiero para mañana y llenaría el 12. Yo pensaría en la ciencia ficción, me gusta, ¿no? Como género literario, como consumidor también en productos cinematográficos, en cómics, ¿no? Creo que basaría eso, crear un personaje de un cómic y traslaparlo a un álbum conceptual, algo futurista, algo, inclusive podría ser algo más primitivo, ¿no? E irme como hacia los hombres de las cavernas haciendo música muy básica con solamente tambores o percusiones, ese tipo de cosas, aparte porque es un género que no he explorado como tal, ¿no? Estaría bien interesante como cómo musicalizarías o cómo musicalizaron ellos pues su historia de vida, ¿no? Sus vidas en ese momento. Pues a mí creo que también sería algo así como sci-fi y tirándole a eso mismo que tú comentas como a los one shots, ¿no? A las historias de un inicio y de un final. Esas me gustan muchísimo. Entonces, creo que sí sería algo así. Y Algo a lo así, ¿no? mejor también sabes que estaría bien interesante hacer como una... Ya vimos que hay como la ópera rock, ¿no? Y ahorita yo te voy a platicar sobre una ópera hip hop, pero como ahora que todo es el nuevo punk, pues ¿por qué no una ópera punk, ¿no? Algo, un disco conceptual que se cuente en 30 minutos, ¿no? A una velocidad estilo Ramones. También estaría interesante. Háblame más de eso. Bueno, Eden, ¿qué te parece si seguimos con las recomendaciones? Recomendaciones. Pues dime, ¿qué tienes para recomendarnos esta semana? Bueno, pues continuando con este tema de los álbumes conceptuales y también como complementando la pregunta que me hiciste sobre qué me gustaría hacer, creo que voy a tomar esta fue mi referencia más bien para decirte la primera parte de un héroe de ciencia ficción, ¿no? Te voy a recomendar un álbum completo que se llama Deltron 3030 de la banda del mismo nombre. Este fue su álbum debut, ¿no? Y es catalogado como una obra maestra de hip hop y ciencia ficción. Ahí con ese cuadro inicial te la vendo, ¿no? Yo sé aparte que el hip hop no es como que algo que te interese mucho, ¿no? Que esté dentro de tu radar, pero ahorita que veas como todo lo que conllevó o el concepto en general, creo que sí le vas a dar una oportunidad. Bueno, este fue fue el primer álbum de estudio de un supergrupo definitivo de la escena alternativa, ¿no? Y estoy entrecomillando alternativo. La alineación la lleva el MC o el cantante, el que lleva la voz principal, se llama Dale the Funky Homo Sapien. Dan the Automator es el productor y Kid Koala es el DJ que acompaña todo este sonido, ¿no? El que ambienta todo el sonido. Además tiene colaboraciones estelares dentro de todo el álbum de gente como Damon Albarn, como Ice-T
y hasta Sean, el hijo de John Lennon. El álbum está diseñado y escrito unánimemente como una auténtica ópera rap. La historia se desarrolla en el año 3030 y nos presenta al Deltron Zero, un soldado mecánico desilusionado y prodigio informático interplanetario que decide rebelarse contra las megacorporaciones que gobiernan el universo, las cuales han llegado al extremo de privatizar hasta el aire, imagínate. En este contexto distópico, el personaje libra batallas de rap contra una serie de adversarios galácticos hasta convertirse en el campeón de la Federación Galáctica de la Rima, a través de letras que oscilan magistralmente entre la crítica social seria, el humor y las batallas de ciencia ficción, ¿no? Es como el dinero se... Es como si fueras al patio de Bellas Artes en el año 3030, ¿no? Algo así. Ándale, pero exacto, no sí, tan, ahí enfrente del hemiciclo a Juárez. Exactamente, pero en inglés y no tan ridículo. Ajá. Y bueno, esta producción cambió por completo todo, ¿no? Todas las reglas del juego en cuanto a producción musical, ¿no? En cómo narrar una historia en el hip hop, porque logró una estructura casi cinematográfica o una radionovela, por así decirlo. Y para conseguirlo, el productor, que fue Dan the Automator, utilizó sampleos de obras barrocas y coros de ópera que le inyectan un aire muy épico, ¿no? E inclusive trágico a todo el trayecto del héroe, ¿no? Además, incluyó efectos de sonido analógicos como rayos láser, como estática de radio y estas transmisiones de noticias, ¿no? Como cortes informativos entre canción y canción para darle una real inmersión cinematográfica al concepto, ¿no? Esta propuesta demostró que de manera que el rap, por así decirlo, podía construir narrativas de ciencia ficción tan complejas, tan coherentes y literarias como cualquier novela de William Gibson o Philip K. Dick, porque pues si lo recordamos, como que siempre el rap, el hip hop siempre ha estado asociado como que a historias de delincuentes, ¿no? A ser marginales, a ese tipo de cosas. Entonces, sí como que cambió la visualización del público hacia estos personajes y al género en particular, ¿no? Y ya después vendrían cosas como actualmente lo que hizo Kendrick Lamar, que ganó hasta un premio Pulitzer, ¿no? Por su manera de escribir, ¿no? Y bueno, retomando esta historia, o una historia así de grande, pues no podía quedarse únicamente en el ámbito musical, ¿no? Por ello, unos meses más tarde de su lanzamiento, en enero del 2001, se expandió el universo lanzando un cómic de edición ultralimitada que fue incluido como un suplemento especial dentro de una revista musical de la época, y hoy es una pieza de colección, ¿no? Entonces está muy asociada la banda en sí y el trazo del cómic a la banda esta Gorillaz, o Gorilas para los mexicanos, porque aparte Dan the Automator estuvo muy involucrado en la creación de la banda como tal, junto con Damon Albarn. Y bueno, más allá del entretenimiento, el verdadero peso del álbum también radica en una cosa que hasta el momento yo desconocía, y eso también es lo interesante de la música, ¿no? Que te lleva a aprender cosas, pues eso, a entender cosas, ¿no? Es un concepto que se llama afrofuturismo, que es una corriente artística crucial donde también habitan creadores históricos como Sun Ra y George Clinton. Aquí Deltron 3030 utiliza la ciencia ficción y la tecnología espacial para proyectar el futuro de la comunidad africana que se encuentra dispersa por el mundo. A esto le llaman la diáspora africana, y aborda de una manera metafórica el racismo sistemático, la marginación y la alienación social a través de una lente futurista. En el álbum, cuando Deltron Zero lucha contra naves espaciales corporativas y la opresión de los rascacielos, está usando la ciencia ficción como una metáfora directa de las luchas reales de marginación que la diáspora africana ha vivido históricamente en la Tierra, ¿no? Y en lugar de mirar hacia el pasado doloroso de la esclavitud, miran hacia el futuro, el año 3030,
¿no? Porque imaginar a un MC afroamericano como un guerrero interestelar o un hacker galáctico o un astronauta que domina la tecnología del futuro es una forma de reclamar el derecho a existir en el mañana. Entonces, este sí es un concepto, ¿no? Como tal, ¿no? Va más allá de la música y trasciende tanto al aspecto Audiovisual. Ajá, al aspecto físico del cómic e inclusive al aspecto político, ¿no? Entonces, creo que ahí radica mucha de la importancia. Y es un álbum muy bueno, ¿no? Así ese sí te lo recomiendo con creces. Y aquí la pregunta, ¿dónde lo podemos encontrar? Ah, Es bueno, fácil de encontrar. sí, Mencionas el cómic que igual es como Santo Grial, ¿no? O se puede encontrar fácil. Pues el decir fácil, pues, en cuanto al cómic, el decir fácil, pues depende de tus capacidades de compra, ¿no? Yo lo acabo de buscar y está la revista en donde está incluida, cuesta aproximadamente 25 o 30 dólares, ¿no? Y la encuentras en eBay, ¿no? Entonces era un one shot, no son tampoco tantas páginas y no te narra la historia completa del álbum, ¿no? Solamente es como un fragmento que sucedió ahí dentro de una canción, por así decirlo, ¿no? En cuanto al álbum, pues está obviamente pienso que todas las plataformas digitales y obviamente también está el formato físico, ¿no? El año pasado se cumplieron creo que 25 años del lanzamiento y pues hay una edición especial muy bonita, 4 viniles en splatter de colores, pero bueno, eso ya está un poquito más fuera de las capacidades, ¿no? Esta ronda entre los 75 y los 150 dólares, ¿no? Dependiendo del estado en que la encuentres. Y está la versión original, vinilo doble, en aproximadamente 45 dólares. Entonces está muy al alcance, ¿no? De escucharlo. Y eso pues también lo asocias o puedes como engancharlo a otras bandas como del mismo género, ¿no? Hay una que están involucrados ellos que se llama Doctor Octagon, también está bien interesante pues sí, todo el concepto que engloba esta banda. No, pues súper. Sí, está muy interesante, sí, te lo recomiendo bastante. Y bueno, ¿tú qué tienes para recomendarme? Pues mira, esta semana les quiero recomendar una historia particular en un formato particular. Para recomendar un videojuego a alguien que a lo mejor no es tan gamer o que ya está alejado de las consolas o su demografía pues no le ayuda a ser afín a las videoconsolas, pues luego resulta complicado. Estarás de acuerdo que pues llamar su atención, llevarlo a desempolvar o conseguir la consola, ¿no? Como decías. Conectarla si es retro, ¿no? Bajar el emulador, etcétera, ¿no? Hacer changuitos para que todo funcione y aparezca el logo del Play o de lo que sea, ¿no? Y aventarte las horas necesarias de 8 a 20 o no sé cuántas para que le inviertas al juego en cuestión, ¿no? Esto pues por la historia o por lo que tú lo desees recomendar. Pues pocas historias son las que hacen un salto a otro formato sin perder su esencia, su historia, sus personajes, y por lo que fue un éxito. Y te estoy viendo a ti, saga de películas del huésped maldito, ¿no? Acá Resident Evil. Sin más rodeos, Metal Gear Solid, graphic novel, salió en el 2004, editada por IDW, con el guión original de Hideo Kojima, el director de cine atrapado en el cuerpo de programador japonés con burnout, adaptado por Chris Oprisco y tintas de la dibujante australiana Ashley Woods. La historia pues se apega a la del videojuego. De nuestras PlayStation 1 chipeadas, pues nos ponemos en la piel de Solid Snake, un soldado de élite de la unidad Foxhound, sacado del retiro para una última misión que involucra un cuerpo paramilitar rebelde, el secuestro de funcionarios, rescates y un tanque bípedo con capacidades de disuasión nuclear. Un martes cualquiera para Snake. Los diálogos en su mayoría vienen de los videojuegos, con agregados para ayudar a entender la trama. Originalmente se publicó en 12 números
del 2003 al 2004. Esto como material para fomentar el hype del en ese entonces juego nuevo Metal Gear Solid 3, Snake Eater. El arte de Ashley Wood es soberbio. Es experta en el uso de pinturas al óleo dentro del movimiento expresionista. En su currículum pues están los trabajos de Judge Dredd, de Hellspawn, de Image y McFarlane, además de los proyectos de la misma saga Metal Gear en posteriores juegos que le encargaron hacer de esta saga de videojuegos, como Peace Walker y Portable OPS. Incluso recientemente va a sacar una portada de un número de Shredder de las Tortugas, y bueno, haciendo uso de viñetas fluidas y de onomatopeyas explosivas para narrar las peleas, drama, sigilo, tácticas y acción que caracteriza a los juegos de la saga de Hideo Kojima. Bueno, y además de esta misma serie de historietas, se basó en el videojuego, ¿no? Y de estas historietas se adaptó y se grabó los diálogos con los mismos actores de voz para volverla una novela gráfica digital, con las viñetas ya en movimiento, narradas por el cast de los videojuegos, el cast original, y con las onomatopeyas moviéndose y todo. Es un deleite visual. Así que pues vamos a tener a David Hayter como Solid Snake, a Cam Clark como Liquid Snake, a Christopher Randolph como Hal Emmerich o Otacon, a Jennifer Hale como Naomi Hunter, y eso por mencionar algunos. Toda la edición en forma de animación con efectos de música y sonido. Y bueno, ¿dónde encuentro esto? Originalmente pues salió para la consola portátil de Sony, la PSP, en el extinto formato de UMD, de Universal Media Disc, que eran estos discos chiquititos como con carcasa. Ya después se lanzó en DVD junto con el cómic narrado, haciendo el mismo experimento del segundo juego, llevando el nombre de Band Desire. Ambos títulos duran en conjunto unas 5 horas, que esto no es nada comparado con los juegos y cinemáticas. La animación se encuentra en compilados actualmente en las colecciones de Metal Gear Solid de PS3, de PlayStation 3, en el remaster y recopilación del Metal Gear Solid Master Collection para las consolas actuales, que tuvo Konami a bien sacar. Dentro de todos estos extras están las 2 novelas gráficas a manera de video extra de este mencionado DVD. Para la versión impresa, la puedes encontrar en su formato original, en grapas o en Omnibus en inglés, además de que en México se llegó a sacar por la editorial Kamite y ya traducidos, ¿no? Los 12 tomos originales de Metal Gear Solid 1. Bueno, así que agarra tus raciones militares, tu bandana, unos tabacos, y vamos a infiltrarnos con sigilo al archipiélago de Shadow Moses, junto a Solid Snake. Y pues yo sí le doy un 9 de 10 tanques bípedos. Snake fuera. Órale, pues está bien interesante, ¿no? Y también funciona como un concepto, ¿no? No es solamente el videojuego, o sea, tiene de todo. Exacto. Y de hecho, el concepto tal cual, o sea, el Metal Gear Solid 2, si lo juegas así solito, te deja un montón de agujeros argumentales. Luego, cosas muy ambiguas que con esta novela gráfica o con el cómic lo llena bastante bien. De hecho, le entiendes mejor. La historia de Metal Gear a mí me gusta mucho, es muy buena y recomendarlo luego es complicado, ¿no? Para que no saques tu Play chipeada, pues ahí está, ¿no? La versión en digital y la versión en papel. Impresa, ¿no? Y bueno, y ya todo esto le sumas para agrandar la experiencia, le metes el soundtrack, ¿no? Que también está en formato vinil y en formato CD, también ha de estar interesante ya todo. Sí. Y el arte está fabuloso. En serio, está fabuloso. Órale, pues sí me interesa. Voy a echarle una buscada. Ya después, ya si quieres, ya te compras las historietas o lo que sea. Pero están muy chidos. Ya sí, te compras un Play y compras el juego. Bajas tu emulador. Y es que es eso, ¿no? O sea, imagínate, recomendar a lo mejor un disco es fácil, pero luego un juego es complicado. Sí, porque también depende de las consolas, ¿no? Bueno, qué plataforma utilizas, qué consola, qué todo. Es un relajo. De acuerdo. Pero pues sí, Eden. Y mira, creo que por el día de hoy se nos terminó el tiempo.
pues igual si hay algún disco conceptual o algún otro del que quieran que hablen, pues ahí nos ponen en los comentarios. Les agradecemos su suscripción al canal, sus manitas arriba, que compartan el podcast con alguien que también le pueda gustar. Y Eden, te mando un fuerte abrazo, cuídate viejo y pues nos estamos escuchando para la próxima. Un abrazo de vuelta, Arturo. Ojalá que sí haya alguien más que se sume a este concepto llamado Aimless Podcast. Así es. Conceptualmente nos vemos y Aimless Off. Gracias por escuchar Aimless Podcast. Te invitamos a que te suscribas en Spotify y YouTube y a que nos sigas en Instagram para más contenido. Aimless Off.